Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven en Canal 1 por televisión abierta, a los que nos ven en las plataformas digitales de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de cómo funcionó la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, una milimétrica máquina de marketing digital. Estamos desde la redacción. Edison Henao ha cubierto a la derecha desde Medellín y estuvo muy pendiente de cómo funcionó la campaña y ese autor, soy coautor contigo en esta mirada profunda de la campaña. ¿Qué más, Edison? Hola Pacheco, ¿cómo va todo? Sí, coautor de esta nota. Ahí va, ahí está el candidato y el estratega, Carlos Suárez, quien es el gerente de estrategia y poder, una firma de marketing político que ya tenía antes de esta campaña y de la que es socio también Abelardo de la Espriella. Em, entonces, te veo con esa característica luz antioqueña sobre tu cara. Estás en Medellín, pareces un cuadro de Débora Arango. Bueno, eso es un elogio. Eh, es una luz como de estudio improvisado, que es lo que trabajamos en Medellín. Bueno, señor, entonces son 10 claves. Sí. 10 claves las de esta victoria. Para mí esta nota era muy importante porque siento que una de las cosas que definen la victoria de Abelardo es que él ganó con una campaña política, ¿no? Mientras hay políticos que han estado décadas en el ejercicio, luchando por ideales, luchando por banderas políticas, Abelardo de la Espriella llegó y en un año casi exacto hizo una campaña política que lo pone en la presidencia. Sí, de acuerdo. Digamos que el sistema político colombiano es abierto, no es tan cerrado como los de otros países. Ya hemos tenido outsiders como el fallecido Rodolfo Hernández, que sin necesidad de partido o de una carrera política larga pueden emerger y sorprender en el panorama político electoral. Pero Abelardo y su equipo sabían que necesitaban algo más organizado. Y fue esa máquina de marketing que construyeron en el último año más decididamente, pero empezaron a tantear esa candidatura hace más tiempo y es lo que los llevó al poder este domingo. Entonces, la primera de esas claves, estuvimos echándole una mirada a un libro que yo le recomiendo a todo el que le guste la política, que es el libro de Robert Greene, el de las 48 leyes del poder, que es como una recopilación de las máximas de Maquiavelo, de Sun Tzu, de textos como operadores de la política y del poder a lo largo de la historia de la humanidad. El primero es un tema súper clave que es el manejo de los tiempos. Entonces, Abelardo muestra que el outsider, bueno, no sé si solo el outsider, si esto va a quedar así en la política, pero que necesita una campaña corta. Esta fue una campaña de un año casi que exacto y así se lanzó. Colombianos, hace años le dije al país, con el alma llena de patriotismo y la razón colmada de alertas, que solo entraría en la política en un caso extremo. Solo me metería en política en un caso de extrema necesidad para salvar el país. Ese momento ha llegado. Colombia vive hoy sus horas más oscuras. La tragedia ya no es una posibilidad remota, es una realidad que clama por nosotros los patriotas que no estamos dispuestos a dejarla sucumbir. Un hombre no puede escapar de su destino. Un hombre no puede escapar de su destino. Abelardo no escapó de una nueva barba y una nueva línea de pelo para lanzarse a la presidencia, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de los tiempos. Sí, de acuerdo. Él entendió eso bien, que una campaña larga implicaba desgastarse sin necesidad. Digamos que aquí estuvimos hablando de la campaña desde enero de 2025, cuando Vicky Dávila todavía lideraba las encuestas. Edison, yo hice la primera nota con Juanita de la campaña en febrero del 2024, cuando Ok, Petro bueno. lanzó, no, se llamaba, en nuestra defensa, se llamaba Preguntas Precoces sobre la presidencia de la República, cuando Petro agitó la campaña hablando de ojo con el 26, pero entiendo, a Y principios que de hubo un bloque 2025. que le compró esa trampa temprana y por eso llegó tan desgastado. Y eso finalmente favoreció a Abelardo,
que emergió cuando ya Vicky estaba muy desgastada, cuando el Centro Democrático estaba muy aturdido por lo que había ocurrido con Miguel Uribe Turbay, y le permitió ganarse anticipadamente la derecha cuando ya la militancia sí estaba pidiendo candidato y estaba viendo la elección cerca. Entonces, ellos tuvieron una campaña organizada con unos picos temporales importantes que pasaron por el lanzamiento que acabamos de ver, la recolección de firmas y hasta su entrega en registraduría y mostrar músculo con 5 millones de firmas, así no les avalaran todas las firmas, luego renunciando a la posibilidad de ir a una consulta para seguir corriendo como el outsider de derecha, posteriormente no yendo a esa consulta, pero sí lanzando una lista al Senado con Salvación Nacional para hacerse contar y ya después eligiendo a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial para encarar la etapa final de la campaña. Sí, y creo que como que había el ciclo electoral colombiano es un ciclo que sigue cambiando, ¿no? No, el tema de las consultas interpartidistas ha ido mutando en importancia, entonces finalmente en esta elección perdió importancia porque los dos candidatos que llegaron a segunda no estuvieron en las consultas por diferentes razones, pero en el 2018, por ejemplo, las consultas se presentaron como muy importantes cuando Iván Duque y Gustavo Petro salieron fortalecidos ambos de esas consultas, ¿no? Él logró entender que era importante tener algo además alrededor de ese momento, que fue la lista de Salvación Nacional, y después el manejo de los tiempos de primera. Creo que en segunda, ahí se le vieron las primeras grietas. De acuerdo, como que la campaña estaba planeada con un tiempo tan justo que ganaron primera vuelta, que de hecho para ellos fue una sorpresa haber quedado primeros, y luego entonces como que la gasolina no estaba alcanzando. Abelardo dejó de salir a medios, el que asumió la campaña fue José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, y hubo una sensación en algún momento de que no les iba a alcanzar, Sí. y pues eso también explica el recorte de su contradictorio Iván Cepeda. Claro, Por al final, poco creeríamos que no les alcanza, pese a esa máquina grande que construyeron de marketing. claro, al final ellos dirían, pues calculamos también los tiempos que estuvimos sobre la raya para poder ganar, ¿no? Eso que tiene un problema Sí, y es también. que le da un mandato reducido ahorita en la entrada, pues porque fue el margen más estrecho en términos porcentuales de la historia de las elecciones presidenciales. Voy a la segunda clave. Los símbolos, más símbolos y menos propuestas podría ser otra forma de ponerlo. De acuerdo. Digamos que esta nota la construimos revisando las 48 leyes del poder, pero también charlando con estrategas, con gente cercana a la campaña, observando lo que ocurrió el último año en nuestro cubrimiento. Y digamos como que la campaña sabía que antes que proponer debía entregar como unos elementos que hicieran de Abelardo el centro y una especie de nueva religión. Y para profesar ese tipo de rituales se necesitan símbolos para generar conexiones entre el electorado. Entonces, de esa forma, vimos primeramente Firmes por la Patria, que es como el saludo militar y que podemos hablar muy rápido del símbolo de la fuerza, de la firmeza, luego Y, el tigre y de y una pronto, cantidad de cosas. Sí. solamente una cosita pequeña para hablar de la efectividad de esos símbolos y de cómo se esparcieron a los incluso no votantes colombianos. Tenemos por aquí. Esto es un tigre. Muy bien. ¿Y cómo hace el tigre? Y en el tema de digital, también una cosa muy interesante que mezcló la inteligencia artificial y esto sirvió para afianzar las narrativas de la campaña, para darles imagen. Una de estas campañas fue la del famoso rayo que pulverizó a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos reunidos en el mismo recinto mientras fraguaban una estrategia contra el tigre. Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe no habían estado en el mismo recinto desde el año 2016 No. y la inteligencia artificial logró ponerlos en el mismo lugar
Y no solo eso, en el 2016 habían estado en el mismo lugar en lados totalmente opuestos después del plebiscito y aquí en cambio estaban juntos trabajando en contra del Tigre. Ese fue un gran logro de la campaña de Abelardo. Y digamos que la calidad de la producción con inteligencia artificial que tuvo la campaña es reconocida incluso como por los oponentes. Luis Duque, el asesor o estratega de Paloma Valencia, pues lo reconoció, pese a que fueron unos ataques muy duros y que generaron asperezas y unas heridas importantes, porque este video fue clave en la competencia que tenían Paloma Valencia y Abelardo por ganar el cupo de la derecha de cara a segunda vuelta. Entonces, digamos como que la IA permitió este tipo de videos, pero previamente permitió unos videos distintos, familiares, un universo tipo Disney con diferentes tigres que Y aquí reinterpretaban a la familia de Abelardo. te lo tengo. Debo decir en este pedazo que esto se utilizó como para lanzar una campaña de guerra sucia. No solamente, a ver, el hecho de poner a Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe era es falso, ¿no? El Santos nunca estuvo en esa campaña, pero sí recogía algo de verdad y era que la gran coalición había reunido a santistas y uribistas por Claro. primera vez, pero sí fue como una táctica sucia de campaña y eso también tuvo desinformación que sufrimos, por ejemplo, aquí en La Silla Vacía, cuando quedamos como en el cruce de desinformación y desprestigio de la campaña de Abelardo de la Espriella, de RTBC y el gobierno de Gustavo Petro y la revista Semana. Pero en una nota más alegre también había para todos los gustos y para todas las audiencias y para todos los segmentos, que es un poquito la maravilla y la cosa tan innovadora, quizás peligrosa que tiene la inteligencia artificial en video, que es que le puede hablar a cada uno según cada uno quiere ver. Pero en la era del tigre terminará, porque no le temblará la mano frente a la delincuencia. Con mano de hierro romperá esas fronteras invisibles, recuperará los parques para las familias y sacará el microtráfico de nuestros barrios. La autoridad y el orden volverán a cada rincón, y la calle dejará de ser territorio del miedo para volver a ser parte de la vida. Con el tigre en tu barrio, convertiremos a Colombia en esa patria milagro donde la gente vuelva a vivir tranquila, libre y sin miedo. Sí, digamos que el anterior tenía mucho de desinformación, pero digamos que lo que logra la campaña también con estos videos de inteligencia artificial es una capacidad de reacción muy relevante, ¿no? Y de atrapar el feeling de la campaña. En ese momento, ¿Sabes qué? Paloma Valencia se estaba convirtiendo en la candidata del establecimiento, Y de de los partidos marcar. políticos. No, y Y, y de establecer los marcos en los que la gente ve la campaña y entiende, ¿no? Entonces, unos ya dicen que la gran coalición, no, oscuro, gente con mucha plata, que tiene carros grandes, que se reúne en lugares montañosos, exclusivos, y tú no puedes, no es desinformación porque sabes que no es verdad, pero como que no lo puedes desver, ya lo viste, como que de acuerdo. la estética te capturó. Sí, Em, sí, ya hay como un mensaje que se queda, una emoción que algo deja en el imaginario, ¿no? Y además están hechos de forma vertical, duran 5 minutos y se comportan de manera coherente al consumo que están teniendo las personas hoy en redes sociales. Es casi que una pieza de cine muy corta, pero muy digerible. Vamos a ya perdí la cuenta, creo que vamos en el sexto punto y es algo que tuvo esta campaña que fue entretenimiento, espectáculo, luces, chispas y marketing y como esta vaina que generaba como Y unas música. piezas, música. A ver, entonces te pongo primero vamos con el del barco primero y el del jingle pegajoso que después de ponerlo me va a quedar otra vez varios días sin poder sacármelo, pero esto escenifica bien el espectáculo que propuso la campaña de la Espriella. ¡Mano arriba, mano arriba! O sea, un barco, al mismo tiempo estaba Iván Cepeda recibiendo los resultados y no reconociéndolos en la primera vuelta, se fue primera vuelta en el Salón Rojo del Tequendama, ¿no? Que creo que es como el contraste más grande. De acuerdo. Entretenimiento, entretenimiento.
No sé aquí tengo lo de los tenis. Presenta lo de los tenis, a ver cómo le da sentido. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que antes de entretener de esta forma o de tener canciones por completo pegajosas que como replicaban los mensajes que no solo lograba a través de las imágenes, sino a través del audio, justo en una época de mundial, con un tono de barras bravas, pues Abelardo primero vendió una marca. Lo que hablábamos ahora, primero vendió su vida, un tipo de vida aspiracional, de alguien que puede tener movilidad social y hacer riqueza desde abajo. Pero también entonces vimos una marca que se movilizó en tenis, que es lo que vamos a ver aquí, en unos tenis que valían 5 millones y que tenían un tigre estampado, pero también había esculturas que llegaban hasta los 20 millones y tenían los colores de la campaña, camisetas, tigres, caballos. Entonces fue toda una estrategia de merchandising que también incluía el ron defensor, que es el ron de Abelardo, que generó cierta sensación de apoyo, porque ellos decían que se financiaban con este dinero, pero también de exclusividad para quien compraba. Los tenis de Abelardo de la Espriella son una marca original, únicos, cómodos y finos, incluso puedes usarlos especialmente para darle una patada al gobierno saliente. Y él los usaba, toda su familia los usaba. Viajaban a las correrías políticas con esos tenis. Sí, creo que él envió un mensaje que resuena mucho en donde era electoralmente muy fuerte, ¿no? En la zona andina, en las cordilleras, en los Santanderes, Antioquia, Cundinamarca, y era un poco la idea del mérito individual, el mérito del esfuerzo propio, que contrastaba mucho con los mensajes que veníamos escuchando de la izquierda durante 4 años, que eran como los mensajes de los derechos, de ayudar a las personas que están en condiciones menos favorables, de la desigualdad, y el cambio de ese discurso, ¿no? Con esta idea Sí. de un empresario que, como mostramos acá, pues no es claro qué tan exitoso ha sido. Es decir, hay que decir que como candidato sí fue bastante exitoso. Sí, de acuerdo. Digamos como que hay algo interesante en lo que mencionas. Es como le vende esta idea de meritocracia justo al país más urbano, más andino, pero también eso pone el foco en el individuo y no en el Estado, que es como la oferta o la crítica mayor que había hacia el otro lado, ¿no? A mucha gente que vota o votó por Abelardo les fastidia el intervencionismo del Estado, particularmente en la economía. Entre sus tesis está la de un Estado mucho más pequeño, la de que la libertad te permite hacer riqueza y salir adelante, y ese discurso justamente no se encontraba del otro lado. Entonces, digamos que de una forma menos explícita, él logra seguirlo cultivando con todas estas estrategias. Clave número 7, escoger bien al enemigo. ¿Y cómo lo hizo en este aspecto, Edison? Articulando muy bien los tiempos, ¿no? Y también haciendo, ¿cómo decirlo? Posando de caballero cuando no lo era tanto. Abelardo no peleó con quien no tenía que pelear. Lo hicieron sus cuentas afines, los activistas que estaban montados en su campaña, pero él no peleó con Vicky Dávila. En su momento se ofreció a cargarle las maletas. Tampoco peleó de frente con Paloma Valencia y tampoco lo hizo con Álvaro Uribe, que ya vamos a hablar de eso. Y se concentró principalmente en Petro y Cepeda, cuando se trató como de los ataques específicos y directos. A través, digamos, como de sus segundos, atacó a sus otros contrincantes, pero de frente solo habló contra estos dos. Y entonces es un poco, nos dio los marcos de campaña y construyó muy bien al enemigo. Sí, aquí tengo un pedazo de cómo construyó y cómo definió ese enemigo, que tenía nombre propio, que era el presidente Gustavo Petro y su presidencia. Creo que esta campaña funciona en el contexto de que viene después de un gobierno de izquierda y no habría podido ser de otra manera. Así enmarca a su enemigo Abelardo de la Espriella. Un objetivo claro que es precisamente que no perdamos la democracia, no perdamos la libertad. Porque no se trata, don Juan, de una elección entre Cepeda y de la Espriella. Se trata de una elección entre el absolutismo y la democracia, entre la oscuridad y la libertad, entre el pasado y el futuro, entre el estatismo y la libertad económica. Eso es muy grave. Nos enfrentamos al peor momento de Colombia
y hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Y ese es el enemigo y fue entendiendo muy bien cómo cambiaba a su enemigo, siempre teniendo en mente que el enemigo, y creo que lo repetía, ¿no? No hay que perder de vista que el enemigo es el gobierno Petro, pero la campaña fue identificando a los enemigos correctos a lo largo de esa campaña, ¿no? De acuerdo. Digamos, por eso digo que libró las peleas que debía librar. Hacia afuera posara como si hubiese un único enemigo. Pero siento que esto lo que les permitió también o lo que le permitió a Abelardo fue cierta legitimidad, porque en el bloque antipetrista, cuando estábamos muy temprano en la campaña, se vieron muy mal las peleas que le plantearon de frente sus contrincantes, incluyendo a Vicky, posterior en el remate de la primera vuelta a Paloma Valencia. Digamos como que esto Vicky no les peleó con funcionó a los él. otros. Primero pelearon y Vicky después peleó con él. cantaron, ¿no? Ese es como Sí, de el largo acuerdo. de Vicky con Abelardo de la Espriella. Aquí con el enemigo le dimos como una clave especial a cómo manejó a Álvaro Uribe, porque creo que era uno de los retos más grandes de la campaña. eh, Irrumpir en un sector que ha tenido un líder desde hace 24 años, que es Álvaro Uribe Vélez, que tenía el partido más poderoso, que tenía una candidata en ese partidor. Entonces arranca con Álvaro Uribe de la mano, literalmente, en esta foto. Esto es de septiembre. Él antes de eso había ido también a verse con Uribe. Esto creo que es como alrededor de la época posterior al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, ¿no? Y antes de eso también había ido al Ubérrimo, no sé si al Ubérrimo o a la Casa de Río Negro, pero había estado con el expresidente Uribe antes de lanzar su candidatura buscando como su aval y después esa relación empieza a agriarse. Sí, yo creo que, a ver, Abelardo hizo más entretenimiento que política, entendió que así funcionaba, pero esta es la gran transformación política de su campaña. Y, hizo algo que no se había atrevido a hacer nadie en la derecha, que fue desplazar o sobreponerse a Álvaro Uribe. Y como dices, lo hizo de una forma estratégica, en varios actos. Entonces, primero él se sirvió de Uribe y de esa cercanía que tenía en el uribismo para tratar de entrar al mecanismo interno que tenía el Centro Democrático, luego del atentado contra Miguel Uribe, pero no lo consiguió y lanzó su candidatura por firmas que de hecho Uribe impulsó. En ese lapso, Abelardo se vendió como el más uribista de los uribistas, aprovechó esa cercanía y digamos que se llevó a la base y a la militancia más radical del Centro Democrático. Luego, cuando la campaña se apretó y Paloma se convirtió en una competidora viable y Uribe se jugó por ella, entonces él empezó a distanciarse y empezó a ofrecer más que uribismo, que ya tenía patentada cierta credencial uribista, una derecha más amplia, con otros elementos que ya hemos revisado acá, la receta más amplia. Y ya cuando hubo que hacerlo, permitió que sus influencers VIP y todo este universo que había construido atacara de frente a Uribe y lo tildara de oscuro, de integrante del establecimiento, y uno de sus senadores, inclusive Alejandro Bermeo, lo acusó de querer matar a uno de sus compañeros de campaña y de posiblemente usar la motosierra, que es un símbolo muy neurálgico en el uribismo y muy delicado para Uribe porque lo asocia con crímenes de paramilitarismo. Y que ha Entonces, reactivado sobre todo la izquierda, ¿no? Como el la tema de la izquierda, motosierra. claro. Y al final, Entonces, todo este arco le permite al final ganar a Abelardo sobre Paloma y además derrotarla en bastiones de Uribe como Antioquia y además reconfirmar eso en segunda vuelta. y, Entonces, esa es como una transformación importante. y lo hace sabiendo que él todavía no ha dicho ni una palabra mala de Uribe, ¿no? A él mismo, ¿no? Él como candidato o como Solo presidente dijo electo. algo. so- Solo dijo algo en medio de estas tensiones y este pico como de una guerra en la que también se metieron los hijos de Álvaro Uribe, la primera plana del oficialismo del Centro Democrático. Y lo que dijo fue, los padres también se equivocan. Es lo único que ha dicho respecto a Álvaro Uribe. Claro, porque esta es una tensión que es permanente y que va a ser una de las tensiones que definan el mandato de Abelardo de la Espriella, que ya está a punto de ser declarado presidente en el escrutinio. Va a ser porque el Centro Democrático tiene la bancada más grande, ya se adhirió como bancada de gobierno. Todavía no entendemos en la negociación que hay detrás, pero a mí me pareció impresionante que en el discurso de victoria no lo mencionó ni una vez. Y
después de la derrota de Paloma Valencia, no se han visto en persona y no es claro para mí si han hablado por teléfono. Hasta cuando hablamos con Uribe, no habían hablado por teléfono. Sí, de acuerdo. Yo creo como que necesitamos todavía un espacio para entender por qué está puesta de la campaña de Abelardo, porque creo que no solo tenía los ojos puestos en ganar, Sí, o quizás sí en ganar, pero en lograr algo mayor. Entonces, creo que Abelardo hizo esto porque entendía que con el uribismo solo no ganaba, ¿no? Y entonces dejarse macartizar como el uribista, pues creo que iba a hacer las cosas muy fáciles para Iván Cepeda. Y si revisamos en retrospectiva, eso no ocurrió. Digamos que Abelardo logró llegar a otros sectores más amplios y esta batalla con Uribe no solo le permitía mostrarle a un sector que había más derecha que uribismo, para un sector que no conversa con Uribe, sino que también le permitía mantener esa chapa de outsider que no hubiese podido mantener claro, de la mano de Uribe. claro. Ahora esa relación sí todavía como tenemos que entenderla hacia adelante porque en efecto no le ha agradecido y está permitiendo que hoy su mano derecha, Carlos Suárez, digamos el cerebro detrás de todo esto que estamos conversando, pues esté peleando con Uribe de una forma álgida, señalándolo de cosas y los dardos vienen y van. Sí, pienso en la campaña de Iván Cepeda y en cómo él se equivocó por definir a Uribe como el enemigo, ¿no? Como su Claro, principal ya. enemigo. No, Su decisión fue elegir a Ida Quilcue como su posible combustible ante un enfrentamiento en segunda con Paloma Valencia, sí. con lo que representaba ese uribismo. Y Y creo que ahí sí, voy a la novena clave, a la de la fórmula que fue José Manuel Restrepo. Aquí está José Manuel, esta es creo que dentro de la cápsula Blindex, sí. con el patrocinio de Blindex, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Esa es como la cápsula del discurso de Victoria, donde hacía mucho calor. De la Espriella se tenía que secar constantemente el sudor de su frente sin ninguna arruga. Y bueno, digamos nada más de eso, pero la fórmula de José Manuel fue una fórmula muy inteligente y la usó de una manera muy inteligente, sobre todo hacia el final de la campaña, ¿no? Sí. Ese parece un papamóvil, ¿no? Un poco. Ah, ese es el papamóvil, ahí no estaban en sí, tienes razón, que es que también Ese es tienes, el papamóvil. ese es el papamóvil, sí, yo pensé que era la cápsula del calor en medio de la pantalla gigante en la ventana del Sí, monitor. en este salieron a recorrer Barranquilla cuando ganaron. Yo pensé, te juro que yo pensé que iba a llegar en helicóptero. O después me dijeron, no, de pronto llegan en esos carros, ¿cómo se llaman? Los carros que tienen las llantas enormes, como una troca de esas, un monster truck. Pero sí, fue un papamóvil. Entonces, la fórmula salió muy bien y para cerrar, que creo que esta es un cierre muy importante y es, esta fue una campaña en la que la estrategia y el candidato se fundieron de una manera muy efectiva. Este es Carlos Suárez, lo teníamos en la foto de la portada. El abogado trabajó con él, son amigos, son socios, lo presentó como su amigo del alma y lograron conformar un equipo con Joaquín Gutiérrez, que fue jefe de la campaña, esa triada. Creo que es como el centro del poder de esta empresa. Fue impresionante. Esta fue una campaña, por ejemplo, sin filtraciones. Siempre en las campañas uno logra que le cuenten algo que generalmente ellos no quieren que se sepa. Y en este caso no lo logramos. De acuerdo, pero antes de eso, ¿por qué funcionó la fórmula con José Manuel Restrepo? Muy cortico. Abelardo era la carta emocional de la dupla y José Manuel Restrepo era la carta racional. Cuando los electores, los contrincantes, los medios, el país empezó a pedir propuestas y a explicar propuestas y a pedir técnica, apareció José Manuel para darle técnica a ese país milagro y también apareció como un activo muy importante para el remate de campaña en segunda vuelta, con el que Abelardo trató, si no de mostrar moderación, por lo menos técnica, y de darle tranquilidad a algunos sectores que no la tenían respecto a su figura. Sí. Y ya, No, no, sí, y creo que ahí podemos volver a la efectividad del equipo de campaña. José Manuel nunca fue la fórmula perfecta y fue una fórmula totalmente,
obediente a lo que quería la campaña, nunca se salió del Complementario. libreto, ¿no? Y nunca se salió del libreto, nunca dio una entrevista que Abelardo no quisiera que diera, nunca dio un mensaje que la campaña no aprobara, o al menos hasta donde sabemos como que siempre estuvo, casi que se lo llevaron a Barranquilla en la última semana y no salió de allá de la casa de Abelardo, y estaba como totalmente controlado en esta máquina milimétrica, ¿no? Sí, y esa sintonía, que era una cosa que me hacías caer en la cuenta, pasó por las familias. No fue muy interesante porque entonces era una fórmula técnica, pero una fórmula conservadora, con una familia grande, muy religioso, porque José Manuel Restrepo es muy religioso, y entonces nos los mostraban juntos o separados, pero sus esposas y sus hijos estaban compartiendo, haciendo contenido en redes y generando una especie de sintonía que hacía ver a la fórmula muy orgánica, porque Sí. tienen carácter y personalidades muy distintas, pero funcionaban bien, se complementaban. Creo que esas son nuestras 10 claves del éxito en la campaña 2026, una campaña que... ¿O quieres echar algo sobre el No, equipo de campaña? claro, pues lo ¿Algo más? último es lo que decías, efectivamente fue una campaña que funcionó como muy bien y respecto a Carlos Suárez, que ya lo hemos mencionado a él, como fue el que dio línea en todos los sentidos y que Abelardo y él se complementaron mucho en función de que han sido amigos. Y digamos como que esta campaña no tenía solo un estratega, que fue lo que les pasó a otras y les ha pasado a otras, sino que eran dos amigos que se conocían hace mucho tiempo. Entonces Carlos Suárez tenía muy claras las habilidades y el potencial de Abelardo, pero también su techo y sus limitaciones. Y también creo que esa cercanía permitió como que Carlos Suárez diera cierta línea y que Abelardo fuera un candidato disciplinado ejecutando esa estrategia. Sí, sí, creo que hay esa amistad y creo que, o sea, me imagino que detrás de esta campaña hay unas conversaciones que empezaron hace muchos años en yates en Miami con un Ron Defensor en la mano, como los que se ven en la propaganda de Ron Defensor, o sea, De acuerdo. mucha carreta entre amigos pensando, y si hiciéramos esto y esto no sé qué, pero no, tú en esto eres pésimo, no vayas, ya te conozco, ya sé de esa mirada que vas a hacer, no lo hagas. ¿No? Claro. En donde el estratega le puede decir al candidato y le puede hablar claramente sin que se ofenda, ¿no? Y sabe hasta dónde va a escuchar. Yo creo que es una campaña, pues, que nos muestra que la democracia no es solamente la lidia de las ideas políticas, de las causas del trabajo que muchas personas han llevado a cabo durante toda su vida, ¿no? Entregado su vida, es decir, Iván Cepeda, Gustavo Petro, han entregado su vida a la causa de la política, de pensar en Colombia. Álvaro Uribe también lo ha hecho. Abelardo de la Espriella ha hecho muchas cosas en su vida, ¿no? También me imagino que él piensa que ha trabajado por el país en algunos episodios, pero aquí aterrizó en Colombia después de vivir muchos años por fuera y en un año logró hacer una empresa que lo lleva a la presidencia de la República, ¿no? Sí, digamos que algo que también es interesante, ¿no? Finalmente la Constitución tiene unas reglas muy abiertas para quién puede ser o no presidente y es una vía distinta a la vía de los partidos, a la vía de los partidos, a la vía institucional o a este arco que planteas de otros actores políticos. Entonces, ahí está. ¿Sabes Hay qué? nuevo presidente y lo logró con una máquina como que no habíamos visto, eso sí, en otras campañas. Rodolfo Hernández, el difunto Rodolfo Hernández, planteó una campaña novedosa con unos ejercicios en WhatsApp que fueron nuevos para el país, pero esta vino reforzada Sí. eh, y frente a unas campañas efectivamente más rudimentales. Y aguantó la fuerza del Estado utilizada a todo vapor contra él, ¿no? Desde la presidencia Gustavo Petro, obviamente, y como le dice Ángel Becasino, con un contrincante que a su vez hizo una campaña débil, que fue Iván Cepeda. ¿Sabes qué? Esta línea que tiraste al principio me dejó pensando, y creo que no la metimos en la nota, la deberíamos incluir, la de como que esto sí muestra esta idea de que la campaña se puede ganar en un año, muestra que hay una democracia
democracia abierta en Colombia. Y creo que esa es una idea súper importante que no metimos en la nota, pero que surge ahora en esta conversación que podemos alimentar para la posteridad de nuestra nota y la posteridad de este video y la posteridad de tu paso por la silla vacía, Edison. Vas para otros rumbos. Te deseo mucha suerte. Nos va a hacer falta tu mirada desde Medellín, tu pluma muy pulida. Y todo el trabajo que has empeñado aquí en la silla en los últimos años. Así que te quiero agradecer mucho y para que te despidas de tu audiencia aquí en este YouTube. No, yo también los voy a extrañar mucho, ¿no? Digamos que disfruté mucho el paso por la silla, conversando aquí contigo, tratando de entender como a la derecha en el país. Y mira, empezamos hablando sobre Abelardo de la Espriella hace un buen rato como un posible candidato y terminó electo presidente y cerramos conversando sobre Abelardo. Quizá volvamos a hablar más adelante, no sé, de otro presidente con otro origen ideológico. No sé cómo va a evolucionar esto. Vamos a ver si lo traemos de nuevo al periodismo. Señor, muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos ven en estos videos. Síganos apoyando, suscribiéndose al canal, activando la campanita, dándonos el músculo periodístico para atraer a nuevos talentos como Edison y Now. Ellos vienen y se van. Aquí sigue la silla vacía. Nosotros les vemos con más contenido mañana. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a la silla vacía.